Bueno, muy bien. Buen día. Continuamos con el taller 5 del seminario universitario para el ingreso a Ingeniería en Sistemas. Vamos a continuar viendo algoritmos. Si ustedes recuerdan, voy a compartir pantalla para que podamos hacer un breve repaso de lo que estuvimos Entonces, a ver, ven lo del taller 4. Profe, a mí no me aparece que compartió pantalla. Ahí. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, en el taller 4, si ustedes recuerdan, hemos visto, ¿sí? Hemos hablado sobre sobre tipos de datos que reconoce la computadora, que eran numéricos, alfanuméricos y lógicos. Después hablamos sobre variables y constantes, ¿sí? Luego hemos visto los operadores, operadores aritméticos, operadores relacionales, ¿sí? Que hoy vamos a ver que tienen mayor preponderancia cuando vemos algunas estructuras de programación, y los operadores lógicos. También hemos visto algunas instrucciones como las instrucciones de leer y escribir. Leer, ¿qué me permitía hacer? Porque eran Ingresar instrucciones, datos. muy bien, eran instrucciones de entrada y salida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, si queríamos ingresar datos, utilizábamos la acción leer. Y si queríamos mostrar alguna información, ¿qué instrucción? La sentencia de escribir. La sentencia escribir. Tanto leer como escribir, ¿no es cierto?, se escriben, valga la redundancia, ¿no?, las palabras leer y entre paréntesis la variable a cual le voy a asignar el valor que quiero ingresar al algoritmo. Y la sentencia escribir también entre paréntesis, y allí puedo, vamos a ver, mostrar, escribir, podría mostrar algún literal entre comillas, podría escribir el contenido de una o más variables, ¿sí? Porque estas variables contienen valores, entonces podríamos mostrar el contenido también de esas variables. Bueno, entonces ahora, y otra cosa que habíamos visto era el tema de la asignación, ¿sí? Cómo asignábamos a una variable una expresión. Poníamos una variable, 2 puntos igual, y una expresión. Esa expresión podría ser operaciones aritméticas, algún literal, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Con lo que hoy vamos a comenzar entonces es con el formato que nosotros le vamos a dar a un algoritmo cuando lo queremos escribir en pseudocódigo. El formato que le vamos a dar a ese algoritmo cuando escribimos en pseudocódigo es, tenemos que, fíjense, aquí todas las palabras que están en negrita son las palabras que sí o sí tienen que encontrarse en el algoritmo.
y son la palabra acción, escribo el nombre de la acción y después la palabra es. Luego vamos a definir el ambiente, donde vamos a declarar las constantes y variables. ¿Sí? Primero siempre se declaran en general las constantes y luego las variables. Y luego escribimos la palabra algoritmo y el conjunto de sentencias que van a formar parte de este algoritmo. Y así como escribimos al principio acciones, tenemos que finalizar con la palabra fin acción. Entonces, iniciamos con acción y finalizamos con la palabra fin acción. ¿Estamos? Ahora vamos a ver en detalle cada una de las partes de este algoritmo, cómo las debemos escribir. Muy bien, en el ambiente vamos a definir variables y constantes. A ver, cuando definimos constantes, fíjense la diferencia. Cuando escribimos constantes, le asigno a un nombre un valor específico, pero voy a tener siempre el signo igual, ¿sí? Entonces, un nombre igual un valor. Sin embargo, cuando definimos variables, si ustedes visualizan cuál es la diferencia. A ver, ¿qué diferencias encontramos entre la definición de Que constantes y tenemos el variables? 2 puntos y aparte no solamente tenemos un dato, sino tenemos varios. Muy bien, aquí tenemos el nombre de la variable, 2 puntos y luego el tipo de datos. Ahora, si nosotros tenemos más de una variable que tiene el mismo tipo de datos, podemos separarlas por coma y decir que todas estas variables son de este tipo de datos. ¿Se entiende? Profe, cada tipo de dato, o sea, cada variable que tenga un diferente tipo de datos se debe asignar, o sea, mostrar de qué tipo de datos se trata. Exactamente. Nosotros tenemos básicamente 3 tipos de datos, que cuáles son. Numérico, alfanumérico y lógico. Y lógico, muy bien. Dentro de los numéricos podemos diferenciar enteros y reales. Entonces, ustedes si quisieran pueden decir esta variable es entera o esta variable es real. Y sabemos que son numéricos. O simplemente escribir numérico. Por ahora vamos a decir o le vamos a solicitar a ustedes que con que escriban numérico es correcto. ¿Sí? Ahora, si especifican, no está mal. Entonces, diferenciar constante y variable, los 2 puntos del igual, ¿sí? Y que las constantes se escriben en primer lugar que las variables. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo. Vamos a hacer un algoritmo que sume 2 números, 2 valores. ¿Sí? Entonces, comenzamos por la palabra acción y luego el nombre del algoritmo. Que el nombre es suma. ¿Sí? Nosotros le podemos poner el nombre que quisiéramos. Y después la palabra es. Luego pasamos al ambiente. Fíjense que tenemos que respetar la estructura definida aquí, ¿no? Entonces es acción, fin acción, ambiente y algoritmo. Muy bien. Acción, nombre de la acción, es. Ambiente. Primero definimos las constantes y luego las variables. En este caso no sería necesario escribir la palabra constantes porque no tenemos constantes. ¿Sí? ¿Y cuántas variables tiene nuestro algoritmo? 3 variables. Muy bien, 3 variables.
Cuando terminamos de escribir cada sentencia, no debemos olvidar de poner el punto y coma. ¿Sí? Entonces, terminamos de escribir la sentencia, punto y coma. Siempre. Porque eso indica que es el fin de la sentencia. Esta definición de variables también la podríamos escribir de esta manera. Valor 1, coma, porque las tres variables son del mismo tipo. Entonces, valor 2 separados por comas y suma, y luego va 2 puntos y defino de qué tipo es. Entero. Entonces podríamos identificar específicamente si es entero o real o poner numérico. Esta sería esto en reemplazo de definir en cada línea una variable. Entonces, ¿por qué defino variables y constantes? Porque son las que vamos a utilizar dentro del algoritmo. ¿Sí? Las variables son, decíamos, estructuras que me permiten guardar diferentes valores a medida que va ejecutándose el algoritmo. Sin embargo, las constantes durante todo el algoritmo presentan el mismo valor. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué acciones propone realizar dentro del algoritmo. Dice, ingrese 2 valores. Y al principio tengo la sentencia escribir. La sentencia escribir es una sentencia de... Para ingresar. La sentencia escribir es de entrada Es la de o salida. la que Entrada. Escribir es de entrada o salida. Estamos Salida. hablando del algoritmo. Salida. ¿Permite Salida. ingresar información al algoritmo o permite mostrar algo? Mostrar algo. Bien, supongamos que esta es la pantalla y se comienza a ejecutar el algoritmo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la pantalla va a aparecer este literal. Va a aparecer ingrese 2 valores. ¿Sí? Si esta es la pantalla. ¿Y qué va a suceder? Eso es en el momento en que se ejecuta esta acción. Entonces, la sentencia de escribir es de salida, es decir, permite mostrar algo. Siempre entre paréntesis, y lo que está entre comillas es lo que se escribe en forma literal. Respetando tal cual lo escrito, así lo va a mostrar al usuario. Por eso decimos que es de salida. Pasamos a la segunda acción, que dice leer valor 1, valor 2. ¿Qué pasa allí cuando se ejecute esa acción? Dentro en la pantalla, en ese momento, va a aparecer el puntero titilando, así como a mí ahora. Entonces, el usuario va a ingresar un valor. ¿Qué valor podría ingresar? de tipo numérico, número 5. Ajá. ¿Qué número? 0. 5 y 10, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuánto? 5 y 10. Bien, 5. Primero un valor, 5. ¿No es cierto? Muy bien. Una vez que ingresa 5, ¿qué sucede en el algoritmo? Cuando yo ingreso 5, porque Ahora dice la variable. que ingrese 2 valores, ingresa un primer valor. Entonces, ¿qué sucede en el algoritmo? ¿Qué
pasa con valor Valor 1 1? ahora se vuelve Olé. 5. Valor 1 toma, por eso escribo símbolo de asignación, toma el valor 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa luego? Me va a seguir ahora el puntero titilando. Y está esperando la respuesta de que, como esta es una sentencia de entrada, es decir, le está pidiendo que ingrese información al algoritmo, entonces me está pidiendo otro valor. Ingresé solamente uno. ¿Qué otro valor puedo ingresar? 3, ponele. 3. ¿Podría ingresar este valor? No, porque ese ya no corresponde al tipo de dato que se le asignamos a la variable. Bien, ¿qué tipo de dato es la variable valor 2? Entero, Es entero. Real. Entonces, ¿y esto qué es? real. Real. Entonces, ahí está. Si yo defino entero real, con eso debo tener cuidado, porque no puedo ingresar cualquier valor, porque si ingreso 3,9, me va a decir error y va a salir del algoritmo. ¿Sí? Entonces, debo tener mucho cuidado por eso cuando defino la variable de qué tipo es. Muy bien. Entonces, por ejemplo, 3. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? A valor 2, le asigna, ¿no es cierto?, el algoritmo 3. O sea, le permite ingresó 2 valores. Entonces, antes las variables valor 1 y valor 2 no tenían ningún contenido. ¿Se acuerdan que decíamos que las variables eran como una cajita? Hasta este momento, valor 1 y valor 2 no tenían contenido, no sabemos qué valor tiene, desconocemos qué valor tiene. Y en este momento sí podemos decir, en este momento, en esta instancia en que se ejecuta esta acción, tienen los valores 5 y 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente acción. La acción que dice suma. Suma 2 puntos igual, valor 1 más valor 2. ¿Ahí qué pasa cuando se ejecuta esa acción? ¿En pantalla sucede algo? ¿Qué les parece? Esta es una sentencia, ¿Cuál una fue la acción pregunta, de profe? salida. ¿Esta acción de qué es? De sentencia. Es una sentencia de asignación. De asignación. Es decir, que le da algún valor a la variable suma. Pone algo en la cajita suma. ¿Se acuerdan que decíamos que a la cajita le poníamos una etiqueta? La etiqueta es suma, pero hasta este momento suma no tiene nada, que es la otra variable. ¿Sí? Entonces, en este momento, a suma le asignamos, a suma le vamos a asignar, ¿sí?, el contenido de esta expresión. Esta expresión es el contenido de valor 1 más el contenido de valor 2. Por lo tanto, acá a ver si yo escribo, ¿qué les parece? Que suma en este momento, ¿qué valor va a tener? 5 más 3. Ajá, o sea, 8. 8. En este momento tiene 8. Entonces, esta es una sentencia de asignación. ¿Sí? Pregunto, ¿en la salida pasa algo? No. Pasa algo solo dentro del algoritmo, es decir, es un proceso, pasa algo. Vamos a la siguiente y última acción, escribir. Escribir era una sentencia de
Salida. De salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mostrar algo. ¿Qué va a mostrar? Muestra el resultado de los dos valores. Bien. Cuéntenme qué va a ver el usuario. Va a ver el resultado de la suma. O sea, va a ver así. Va a ver el texto, la suma es y el resultado. Bien. El usuario va a ver, porque está entre comillas, la suma es 2 puntos y ahí recién se cerró la comilla. ¿Sí? Y después fíjense que hay una coma y después la palabra suma. Pero la palabra suma sin comillas. ¿Suma qué es? El nombre El resultado. que le asignamos al Una coso. variable. Suma es una variable. ¿Sí? Entonces me va a mostrar y sabemos que suma vale 8. Entonces, acá, ¿qué va a visualizar el usuario? Escribir es de salida. Entonces, el usuario va a ver la suma es, no se olviden de la coma que separa la parte literal de una variable, ¿sí? Entonces, el contenido de esta variable. Entonces va a ver, la suma es 8. Eso va a ver el usuario. Entonces, el usuario ve esto y esto es lo que pasa en mi algoritmo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y profe, Muy bien. Entonces, ¿qué les parece? Este conjunto de sentencias que tengo dentro del algoritmo, ¿a qué estructura responderá? Nosotros vimos 3 tipos de estructuras. ¿Se acuerdan que cuáles eran? Secuencial, secuenciales, condicionales Mixtas. y la otra repetitiva. ¿Sí? Eso es. Entonces, este conjunto de sentencias responderán a sentencias a una estructura secuencial, condicional o repetitiva. ¿Qué les parece? Secuencial. 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 Muy bien, porque las estructuras secuenciales es un paso, una acción, luego otra acción, luego otra acción, luego otra acción. ¿Sí? Así, una seguida de la otra. No tenemos que tomar ningún tipo de decisión, no tenemos que repetir nada. Que eso tiene que ver con las otras estructuras. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una estructura secuencial. Y además, cuando nosotros hacemos un algoritmo, después tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una prueba de escritorio. Entonces, cuando yo termino el algoritmo, tengo que validar. Voy a tratar de comportarme como si yo fuera la máquina y ver si al realizar todas estas acciones cumplo con el objetivo. El objetivo era sumar 2 valores, dar solución, dar una solución, es decir, que se ingresen 2 valores y que sumen. Tengo que evaluar si este conjunto de acciones me permiten llegar a ese fin. Y todos sabemos que cuando yo tengo una acción o una instrucción, tengo un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Y tienen que ser distintos para que esa acción sea válida. ¿Es así o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo digo escribir, ingrese 2 valores, ¿cuál será el estado inicial acá de esta acción? La palabra ingrese 2 valores, o sea, la frase ingrese 2 valores. No, sería la pantalla vacía. La pantalla vacía. Y después de ejecutar ingrese 2 valores, ¿qué sucede? Ahí recién se muestra en la pantalla ingrese 2 valores. Claro, el estado final sería la pantalla con el literal o con la frase ingrese 2 valores. ¿Se entiende? Entonces, después, cuando voy a leer el estado inicial de leer valor 1 y valor 2, el estado inicial sería valor 1 y valor 2 incógnitas, no sé qué tienen, cajitas vacías con las etiquetas valor 1 y valor 2. Y después de ejecutar la acción
leer valor 1 y valor 2, ¿qué pasa? Las variables valor 1 y valor 2, ¿qué tienen? Un valor, se le va Un a asignar conte- un valor. Exactamente, que nosotros le habíamos asignado los números, eran 3 y... Enteros. Sí, 2 enteros, que ¿cuáles 5 y eran? 3 eran. 5 y 3, muy bien. A valor 1 le asignamos 5 y a valor 2 le asignamos 3. Entonces el estado final serían valor 1 y valor 2 con 3 y 5 respectivamente. Y así voy evaluando cada acción. Entonces, eso lo podemos representar de esta manera, con un cuadrito así. Si hacemos un cuadrito de esta forma, donde tenemos los estados, esto venimos viéndolo desde el taller 1, taller 2. Ponemos los nombres de las variables. Bien, tenemos 3 variables definidas, valor 1, valor 2 y suma, ¿sí? Y ese cuadrito lo podríamos hacer aquí, miren. Lo podríamos escribir acá, ¿sí? A ver, no, parece que queda mejor así. Hacemos un cuadrito aquí, ¿eh? Y ponemos los nombres de las variables, ¿sí? Vamos a poner los nombres de las variables, que ¿cuáles son? Valor 1, valor 2, ¿y cuál es la Y otra suma. variable? Suma. Y suma. Y suma. Bueno, cuando comienza, a ver, esto lo hemos puesto un poquito más arriba, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Entonces, al principio, no sabemos los contenidos de estas variables, ¿no es cierto? Las variables no sabemos su contenido. Entonces vamos a hacer así, así. Y así. ¿Eh? Entonces, cuando ejecutamos la primera acción, la pregunta sería, la variable valor 1, valor 2, acá, las variables, cuando ejecutamos esta primera acción, escribir valor 1, valor 2, ¿tienen algún valor? No, están en incógnita las dos. Bien, son desconocidos, no sabemos qué valores tienen. O podríamos decir las cajas están vacías. ¿Sí? Si hacemos una representación como una similitud con algo que nosotros podamos tocar, que sea palpable. Ejecutamos la segunda acción. Leer valor 1, valor 2. Las variables valor 1 y valor 2 y suma, ¿toman algún contenido? Valor 1 y valor 2, sí. Bien, que habíamos dicho 3, valor 1 y valor 5. 2, en el ejemplo que habíamos dado era 5, ¿se acuerdan? Entonces, y suma en esta acción, En incógnita queda todavía. bien, no sabemos, todavía no tiene ningún valor. Bueno, ejecutamos la siguiente acción, que es esta acción, ¿cómo dijimos que se llama? Es una, porque tiene este Asignación. simbolito, es una asignación. Muy bien, valor 1 y valor 2. ¿Qué contenido tienen? ¿Qué valores tienen? Los mismos. Muy bien, no sufren modificación estas variables, valor 1 sigue teniendo 3 y valor 2, 5. ¿Y suma? ¿Qué valor toma? Vas a tener el valor de la suma de ambas variables. ¿Cuánto? 8. 8. Muy bien. Y última acción, estamos haciendo la prueba de escritorio, viendo qué sucede internamente cuando se va ejecutando este algoritmo, acción por acción. Para eso sirve la prueba de escritorio, ¿sí? Entonces, escribir la suma es 8, que muestre por pantalla. ¿Cambia en algo los valores de las variables? No.
No, entonces se mantienen los valores, ¿sí? Valor 1 sigue teniendo 3, valor 2 sigue teniendo 5 y suma 8. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Fíjense como al principio eran cajas vacías y luego son cajas con estos contenidos. O sea, estos valores, ¿dónde están? En la computadora. ¿Quién es el que recuerda los valores 3, 5 y 8 y que están asignados a sus respectivas variables? La ¿Quién recuerda computadora. los contenidos de las variables? La computadora. La memoria ¿Qué RAM. parte de la computadora? Ah, la RAM. La memoria RAM, ¿sí? Entonces, ven cómo nosotros vamos poniendo información y mientras se está ejecutando, cuando este algoritmo lo pasemos a un lenguaje de programación y se ejecute, necesito una cantidad suficiente de memoria RAM libre como para que recuerde todos estos valores, ¿sí? Para que recuerde el contenido de estas variables. Profe, ¿Estamos? Sí, estaba esperando a que termine esa idea para decirle que sí. había sido que en Zoom es muy común que usted ponga bien la contraseña para entrar a la reunión y aún así no le deje. Bueno, es un error muy común, al parecer a mí me tocó hoy. Por eso me uní 30 minutos tarde y quería decirle cosas del proyecto integrador. Bien, lo vamos a ver al final al proyecto integrador. Bueno, está ¿Sí? bien, gracias. Ningún problema. Los Dale. últimos 15 minutos vamos a hablar del proyecto integrador, de los grupos y de una actividad que les vamos a dar para la semana. ¿Les parece? Bien. Bueno, perfecto. Por eso les digo que hoy voy a tomar asistencia porque, bueno, no todos han formado grupos y quería ver primero con los que estamos, tratar de formar los grupos y dar prioridad a ellos, a ustedes, digamos, los que están ahora, como para que entre ustedes formen los grupos si alguno está sin compañeros. O lo charlamos ahora cuando los últimos 15 minutos. ¿Sí? Bueno, Perfecto. Bueno, hasta acá podemos avanzar. Sí, profe. sí. Bueno, entonces, esto que hemos hecho aquí, así con un cuadrito un poquito rápido, es lo que se visualiza acá, un cuadro, ¿sí? Bien hecho, nada más que al ejecutar de nuevo el algoritmo, fíjense cómo las variables valor 1 y valor 2 tomaron diferentes valores. 3 y 2 y suma tomó el valor 5. Y si yo vuelvo a ejecutar el algoritmo, puede tomar otros valores. Por eso se denominan variables, porque van cambiando sus valores. ¿Sí? Y vemos que cada estado, cuando se evalúan los estados, tenemos un estado inicial donde las variables no tienen valores. Sin embargo, si yo defino una constante, ¿qué pasa con la constante? ¿Tiene sentido escribirla acá? No, porque No, siempre tiene el mismo valor, no tiene un cambio. Claro, durante la ejecución de todo el algoritmo va a valer lo mismo y tiene un estado inicial. Veamos con un ejemplo. Supongamos que yo quiera decir, voy a definir una constante que se llame X. ¿Sí? Una constante que se llame X, la defino acá. ¿Y qué símbolo va? ¿Dos puntos o igual? igual. Igual, supongamos que digo 7. También punto y coma. Bien, entonces, ¿qué pasa si dentro de mi algoritmo reemplazo esta acción por suma, dos puntos igual, o sea, asigno a la variable suma, ¿qué cosa? X más valor
1. Suponiendo que valor 1, cuando ingresé acá valor 1 era 3, ¿no? ¿Esto puede ser o no? Sí. No va a dar error porque X no puede cambiar. O sea, no se puede hacer una suma entre X porque ahí estaría cambiando X. Bueno, Ajá. ¿Y X a vos te parece que en esta instrucción, a quién se le asigna un valor? ¿Cuál es la variable que cambia? ¿Valor 1 cambia suma. aquí? No. No. ¿X Suma. cambia? No. Suma No. es a la que se le asigna un valor. Porque en asignación tenemos la variable y a la izquierda y a la derecha tenemos una expresión donde podemos tener una suma entre dos variables. Podríamos poner acá también, por ejemplo, más valor 2. Puedo poner más un número cualquiera. ¿Sí? Profe, Y perdón, todo eso entonces sería correcto. X, por ejemplo, se podría utilizar para mostrar, por ejemplo, una tabla de multiplicación. X se la podría poner como la tabla que, por ejemplo, la tabla del 8. X valdría 8 porque nunca cambia y después las variables serían por 1, por 2, por 3 y así. Perfecto, ese sería un caso. Por ejemplo, acá que hagamos la tabla de multiplicar del 7. ¿Sí? Entonces acá haríamos 7. Si me deja. Muy bien, para tu ejemplo sería, ¿no es cierto? 7 por 1. ¿Sí? Entonces después escribía X por 2, X por 3 y le voy asignando. ¿Sí? Bueno, ahora, pregunto, X, ¿de qué tipo es? ¿Es un dato de qué tipo? Numérico. Es numérico entero. ¿Qué pasa si yo acá X, supongamos, digo X, ahora digo que X vale no 7, sino 7,5. Va a dar Numérico error en 7,5. suma. Alfanumérico. Bien, suma es numérica. Entonces, acá daría un error, ¿no es cierto? No podría ser suma X más cualquier cosa, ¿eh? Más 55. Esto daría un error, ¿no? Porque X vale 7,5 acá. ¿Sí? Entonces el contenido de esta caja, que es suma, me está diciendo que solo puede contener enteros. Y acá tengo X, veo que es real, tiene parte decimal. Entonces con eso sí hay que tener cuidado. O no podría, tampoco podría decir, por ejemplo, que aquí también, que X sea igual a, supongamos, hola. Esto estaría, o sea, acá sí, solito sí se puede. Ahora, lo que no podría usar es en suma, no podría escribir una acción de este tipo. ¿Sí? Suma sí o Porque sí es para enteros. ¿Cómo? Que si suma es sí o sí para números enteros, nada más, no con Sí, palabras. ¿por qué? Pregunto. ¿Por qué? Porque estoy delimitada por esta definición de la variable. Esto es lo que a mí me guía qué tipo de contenido voy a poder tener en la variable suma, lo que define en variables. Ahora, si yo en variables defino a suma como real, el caso anterior hubiera sido posible. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la definición de variables, indicar de qué tipo son. O si suma, yo digo que es de tipo alfanumérica, esto yo podría hacer. Fíjense. ¿Entienden? Sí. ¿Esto podría ser si digo acá que acá suma es alfanumérica? Sí, porque ahora suma va a valer hola.
Bueno, avanzamos. Entonces, todas las partes son importantes cuando definen. Comenzando por el ambiente, la definición de constantes y variables, y luego en el algoritmo cada una de las sentencias que escribimos. Vamos a avanzar. Entonces, una vez que escribimos las sentencias, es importante hacer la prueba de escritorio para ver si funciona mi algoritmo. ¿Mm? Y como hemos dicho que tenemos el teorema de programación estructurada, que dice que todo algoritmo estructurado puede ser escrito utilizando solamente 3 tipos de estructuras de control, que son la secuencial, secuenciales, condicionales y repetitivas. Y dijimos, ¿no es cierto?, que este sería un ejemplo de estructura. ¿De estructura cómo? Secuencial. 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 Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo en la... Aquí yo estaba mostrándoles algo todavía del taller 4. Del taller 5. Si ustedes entran al taller 5, van a ver otros ejemplos de algoritmos secuenciales y pruebas de escritorio. Entonces sería bueno que ustedes revisen este material porque muestra ejemplos diferentes. Aquí repasar los tipos de estructuras y recordar lo de la asignación, ¿sí? ¿Qué hace la asignación? Es uno de los modos de darle valores a una variable, ¿sí? Y no olvidar que este simbolito es utilizado, los 2 puntos igual, para asignarle a una variable una expresión, ¿sí? Nosotros, ¿en qué caso habíamos utilizado estas asignaciones? Cuando usábamos suma. ¿A suma qué le asignábamos? ¿Recuerdan? Valor ¿Qué 1 más valor expresión 2. era? ¿Qué expresión era? Era una variable. Sí, valor 1 más valor 2. ¿Qué es más? Otra variable. No, más que es. Un operador ¿Un operador de qué tipo? aritmético. Es un operador aritmético. Entonces acá, mi expresión tiene una variable, un operador aritmético y otra variable. Entonces yo podría también a suma, por eso hoy dijimos que a suma, por ejemplo, le podríamos asignar algo así. Cambio el operador aritmético. ¿Sí? También podría seguir agregando cosas, ¿no? Más un número. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿se puede utilizar cualquier número ahí aunque no declaremos en el ambiente que vamos a usarlo? Claro, sí. Claro, los números los puedes usar. O sea, en una asignación las reglas matemáticas son las mismas y un número es un número. Ahora, vos no podrías escribir, como yo te decía, por ejemplo, más si sumas de tipo entero, no podrías poner 5,5 más 8,7. 8,7, ¿no es cierto? Porque son 2 números reales. Ahora, si vos lo definís como numérico, sí, digamos, porque es como que es, digamos, reales. ¿Mm? Bueno. Sí, profe. Recordar entonces las sentencias leer y escribir, que leer es ¿para qué sirve esa sentencia? Para ingresar datos. ¿Ingresar datos a dónde? Al algoritmo. Al algoritmo. ¿Y escribir? Sacar, o sea, la salida de datos del algoritmo. ¿Cómo? La salida de datos.
salida de ¿Se datos. mostrarán en Es pantalla? decir, eso, mostrar, puedo mostrar en pantalla. ¿Dónde más les parece que puedo mostrar? En una hoja, ¿sí? Por eso las salidas, digamos, que se utilizan en general son pantalla o impresora. ¿Mm? Ajá. Bien. Mostramos, este es el formato que ustedes se lo tienen que aprender, que es el que vamos a usar siempre, el formato para que un algoritmo lo podamos escribir en pseudocódigo. ¿Sí? Un algoritmo, ¿de qué otra manera lo puedo representar, además de pseudocódigo? Pseudocódigo, o habíamos dicho que nosotros vimos algún ejemplito por ahí, pseudocódigo o diagrama De flujo. diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, esta es una forma de representación de algoritmos, pero también podemos utilizar diagramas de flujo. En diagramas de flujo, ¿qué usamos? Justamente, diagramas, dibujos, ¿sí? ¿Qué usamos? Rombos, rectángulos y algunas formas especiales como que van a representar, que representan cada una de las sentencias que nosotros podemos escribir. Entonces va a haber, Profesora, sí, disculpe, no quería preguntar nada más porque yo, bueno, ya había visto en un programa que usaba lenguaje de programación C++ que también se podía programar utilizando esto de diagramas conceptuales, por así decirlo, diagramas de flujo, y mediante figuras se podían enlazar con flechas y así también se programaba, digamos. ¿Es eso lo que está diciendo? claro, claro, unís figuras con flechas y vas diciendo cada sentencia y ahora lo vemos, ahora lo Ah, vemos. bueno. Sí, creo que sí que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ya dijimos que una estructura secuencial es cuando tenemos una acción o una instrucción seguida de otra, y así sucesivamente hasta que llegamos al fin del proceso. Sin embargo, fíjense acá, miren, cómo se representa en forma una estructura secuencial en pseudocódigo, que es lo que vimos. Y en diagrama de flujos se presenta de esta manera. Acción, aquí me faltaría inicio y fin, que son simbolitos así. Así. Acá hay un simbolito. ¿Sí? Son de esta forma, más o menos. ¿Sí? Nada más que lo dibujé en el lugar. Ahí. Entonces acá yo voy a poner inicio, hago todas las acciones, fin. Y termina el algoritmo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy representando? Esto. ¿Sí? Ahora, si nosotros ya hemos visto un ejemplo, ¿sí? Aquí vemos otro de cómo hacer un algoritmo. También se define acción, nombre de la acción es fin de acción, ambiente, algoritmo, dentro del ambiente defino las variables. ¿Cuántas variables tengo aquí? 3. 3 variables, ¿sí? Y después inicio el algoritmo. Este algoritmo sirve para calcular la superficie de un rectángulo. Entonces tengo sentencias de entrada, de salida y asignaciones. ¿Cuáles son aquí en este algoritmo las sentencias de entrada? ¿Cuáles son las sentencias que me permiten ingresar información al algoritmo? El que dice leer base y leer altura. Muy bien. Leer base y leer altura. Entonces, estas son las sentencias de entrada. ¿Sí? ¿Cuáles son las sentencias de salida?
La Escribir, sentencia de ingrese, base. escribir. Las sentencias. Escribir, ingrese, base. ¿Qué otra? Escribir, ingrese, altura. Escribir, ingrese, altura. ¿Hay otra más? Sí, escribir la superficie del rectángulo es Muy bien. más Entonces, la todas variable. estas son sentencias de salida. ¿Qué quiere decir que sean sentencias de salida? ¿Qué significa? Que va a Que le salir dan información. información al usuario. Eso, que muestran, que dan información al usuario. Muy bien. Entonces, las rojas son sentencias de salida. ¿Y qué otro tipo de sentencias vemos en este algoritmo? ¿Qué otro tipo de sentencia? Hay una sentencia que no está marcadita acá. De asignación. Muy bien. Esta sentencia es de asignación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo usamos esta sentencia? Cuando le asignamos a una variable el valor de otras, el valor de otras variables. Ajá, el valor de alguna expresión, ¿sí? En este caso son dos variables, una multiplicación de dos variables. Se dice expresión, ¿por qué? Porque puede ser solo una variable, podemos hacer una expresión aritmética, puede ser, si es alfanumérica, le podemos asignar, no sé, aprobó, no aprobó, etcétera, ¿sí? Pero le damos un valor, en este caso, a la variable sub, ¿sí? Entonces, ¿está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, Sí, esto de la sentencia que me parecía importante también que quede claro. La sentencia escribir. ¿Qué diferencias ven entre las sentencias escribir y leer? Cuando, más allá de que cada una de ellas, una es de entrada y la otra es de salida. Cuando ¿qué diferencias en cuanto a la sintaxis, a la forma Que el de dato está entre escribirla? comillas. El dato está entre comillas. Cuando yo digo escribir, generalmente muestro en forma literal, en forma exacta algo, quiero mostrar algo. Ingrese la base, ingrese su nombre, ingrese la altura. Este es el resultado de la suma, ¿sí? Y esos son literales, llamamos nosotros. Y esto va siempre entre comillas. Abro paréntesis. Escribo lo que quiero que el usuario visualice, cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces es importante las comillas y abrir y cerrar paréntesis. Cuando digo escribir. Pero fíjense, en este escribir abro comillas, cierro comillas. Y después hay algo más. ¿Qué pasa con lo que sigue ahí? Escribir, la sentencia escribir, no solo me permite mostrar literales, o sea, frases que quiero que visualice el usuario, sino también me permite mostrar qué cosa. ¿Esto qué es? Asignaciones. ¿Qué es sub? Una variable. Claro, sub es una variable. Entonces me permite mostrar el contenido de la variable. ¿Sí? Y profe, ¿qué pasa si no le asignamos ningún valor a la variable e igual ponemos no aparece nada directamente? Y bueno, si nunca ejecuté el programa, seguramente va a estar en blanco. Pero si yo ya ejecuté el programa, puede ser que contenga algo, algún valor, que no sé cuál. ¿Cuál es? Si no le asigné nada a sub antes. Me puede mostrar cualquier cosa, porque recuerden que eso está en la memoria y es una cajita. Y esa cajita, si yo durante el algoritmo no le asigné nada
y usé en algún momento eso y no apagué la computadora, no salí del programa, puede contener algo. Pero eso sería un sinsentido, ¿no? Mostrar una variable a la cual no le asigné nada. Entonces, miren, si yo digo así, escribir, ¿cómo es la sentencia? Abro paréntesis. Si yo digo así, escribir suma, punto y coma. Díganme, ¿qué se ve? ¿Qué vería yo en pantalla? La palabra suma. ¿Cómo? La palabra suma. Muy bien. En pantalla yo vería la palabra suma. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si en este escribir, si yo hago así ahora? Y después pongo escribir. Abro paréntesis. Escribo suma. Acá me faltó el punto y coma, chicos. Acá me faltó el punto. ¿Se ve? Escribir suma. A ver, voy a poner en otro Señora, justo color. la parte está celeste y la parte también, así que no se ve. Sí, disculpen. Ven que primero escribí suma 56 más 7. ¿Eso se ve? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y ahora escribo, voy a cambiarle el color, y ahora escribo, escribir la sentencia, escribir, sí se ve, escribir, abro paréntesis, suma, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí se muestra el resultado de la suma. Bien, ¿qué voy a visualizar ahora en pantalla? En la otra Resultado de la pantalla. suma, ¿no? Y díganme El qué 63. veo. Eso, ¿qué veo? 63. ¿Sí? Y fíjense que esto es una cosa, ¿sí? Y esto es otra. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Mostrando un literal, una palabra, suma, ¿sí? Y acá estoy mostrando el contenido de una variable, que es 63. Acá en variables debería tener suma, 2 puntos numéricos, ¿sí? Si estoy en este algoritmo. ¿Se entiende? Por eso es importante, si yo quiero mostrar el contenido de una variable, poner esta coma para separar literal de variable. En la sentencia escribir. Sin embargo, en la sentencia leer, fíjense que nunca uso comillas. Abro y cierro paréntesis y digo el nombre de la variable que estoy leyendo, que estoy ingresando, el contenido, el valor que le asigno a cada una de esas variables. ¿Sí? Es decir, es como una asignación sin hacerlo. ¿Se acuerdan que hoy yo escribía al ladito? Es decir, acá los leer serían como decir, a base le asigno un valor, ¿sí? El valor que ingresó el usuario. A base le asigno 6 y altura le asigno otra cosa. Entonces, eso sería leer. ¿Se entiende? Entonces, base ahora tiene 6 y altura va a tener el valor que le indique.
¿Podemos avanzar? Sí, profe. Bueno. Entonces, así como hemos visto estructuras secuenciales, ahora vamos a ver las estructuras condicionales. Claro. Aquí. Las estructuras condicionales están en el taller 6. ¿Sí? Por eso ya se los hemos habilitado. Y hay algo en blanco por ahí que me quedó, que ahora lo borro. Entonces, vamos a ver algo sobre estructuras condicionales. Estructuras condicionales simples, que es sí entonces, estructuras condicionales alternativas, sí entonces, si no, eso vemos hoy. Y nos va a quedar múltiple y repetitivas, ¿sí? Para el siguiente taller. ¿Visualizan? Sí, Sí. profe, se ve. Muy bien. Las estructuras condicionales, entonces, se utilizan para tomar decisiones lógicas. Acá tengo algunas cositas que borrar. ¿Qué pasa? Estas estructuras surgen o están delimitadas por condiciones utilizando expresiones relacionales, es decir, mayor, menor, igual, distinto, mayor, igual, menor o igual. Las estructuras condicionales pueden ser simples, alternativas o múltiples, como lo dijimos con anterioridad. Vamos a comenzar con las condicionales simples. Un ejemplo de una condición que nosotros podríamos establecer. Supongamos que decimos de esta manera. Una condición donde utilizamos los caracteres mayor, menor, igual o distinto. Entonces podría yo preguntar, por ejemplo, 5 es mayor a 9. Si utilizamos estos caracteres mayor, menor, igual, distinto, ¿qué devolución voy a tener? Como son caracteres relacionales o de tipo lógicos, me van a permitir solamente 2 tipos de devoluciones. ¿Verdadero o falso? O falso, sí o no. Entonces, si yo hago esta pregunta, 5 es mayor a 9, ¿acá qué me va a Sería devolver? falso. 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 Muy bien. Y ahora sí pregunto, 5 es igual a 9. Falso. También Muy daría falso. bien. Y si pregunto, 5, ¿qué estoy preguntando acá? ¿Qué estoy preguntando ahí? Es distinto. Si 5 es distinto de 9, ¿eso qué me va a dar? Verdadero. Muy bien, eso me va a dar verdadero. ¿Cómo lo puedo representar? Dijimos que lo podíamos representar con pseudocódigo o lo podemos representar al algoritmo. O como diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, esta condición que yo escribí aquí, 5 mayor que 9, es lo que yo escribiría en este lugar como en pseudocódigo. Entonces, las palabras que van son si condición, que sería 5 distinto de 9, entonces
Pero en ese caso, en el caso de que sea verdadero, voy a realizar un conjunto de sentencias. Una o un conjunto de sentencias. Y esa estructura siempre la termino con un fin sí. Eso es en el caso de pseudocódigo. En el caso de diagrama de flujos, como dijimos que hacíamos dibujitos que representaban estas estructuras, fíjense aquí la estructura condicional la represento con un rombo, ¿sí? Y la condición, ¿cuál sería? Para mi ejemplo sería 5 distinto de 9. 5 distinto de 9, por verdadero puedo hacer una o más acciones. Y por falso salgo, es decir, voy afuera de la estructura sí. ¿Estamos? Este rectángulo representa una acción. Yo puedo tener una o más acciones. Y aquí tenemos rectángulo, rombo, flechitas. Esto era de lo que hablábamos de diagrama de flujo. Esa era la pregunta que hoy hacían, chicos. Profe, Sí, este sí. ejemplo se podría utilizar para una contraseña, por ejemplo, si ponemos en condición contraseña es igual a, podría decir 14, 14, ponemos si es verdadero, ingresar a una página y si es falso, quede como falso. Perfecto, perfecto. Podría ser un ejemplo. Sí, entonces podríamos escribir aquí. ¿No es cierto? Así sería. El texto, ¿cómo se puede llamar mi variable? Que se llame contra, ¿sí? Si la contraseña es igual a 6523, vamos a suponer que es la contraseña, ¿sí? Acá la acción, ¿cuál sería? Estamos hablando... Ingresar a una página. Eso. Bueno, la acción sería ingresar a una página. Estamos hablando en forma hipotética, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ingresar. Ingresar a la página. ¿Sí? ¿Ya? Y por falso no hago nada, no hace nada. ¿Sí? Entonces, eso mismo sería acá. En condición, yo tendría que escribir acá contra igual a 6523. ¿Sí? ¿Está? Y la sentencia sería ingresar a la página. Y por fin sí, no hago nada. Es decir, por falso no hago nada. Que nosotros esto lo podríamos ir reemplazando ya por sentencias que conocemos. Leer, escribir o asignación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, dados dos números, indicar si el primer número ingresado es mayor que este valor. Entonces vamos acá, fíjense, este algoritmo dice, ingresar dos números. Por lo tanto, necesito dos variables de tipo numéricas. ¿Sí? Entonces, primero pongo el nombre de la acción, acción mayor es, y fin acción. No debo olvidar. Ambiente. Si tuviera alguna constante, la defino, y luego las variables. A, dos puntos, numérico. B, la segunda variable, dos puntos, numérico. ¿Sí? Pongo punto y coma al finalizar cada sentencia. Y luego la palabra algoritmo y comienzo a escribir. Fíjense, como hasta acá son secuenciales las instrucciones, porque es una seguida de otra. Aquí, esto que está en amarillo, esas instrucciones ya son, ¿cómo se llama esta estructura? Condicional. Condicional, simple o alternativa. Simple. Condicional simple, porque solo por verdadero hago algo. ¿Sí? Condicional simple. Muy bien. Entonces dice, ingrese un primer número, entonces en pantalla yo voy a ver esta leyenda. Ingreso
y le asigno ese valor a. Ya vamos a poner así. Vamos a hacer un tipo prueba de escritorio, A y B. ¿Sí? Entonces, primero, A y B, ¿tienen algún valor? Desconocido. ¿Sí? Acá, escribir, ingresa el primer número, ¿pasa algo? A y B no se modifican. Segunda sentencia, leer A. Se le da un valor a A. Bien, entonces, ¿A qué valor va a tener? ¿Me ayudan? 9. 9. ¿Y B? Incógnita todavía. Eso es la segunda, entonces vamos. A ver, ¿es necesario que les haga la flechita? Acá tenemos, esto es acá. Esto es acá. ¿Sí? Vamos por escribir. Por escribir. Después sería leer. ¿Sí? Acá tenemos la sentencia, es esta la que tenemos que evaluar si alguna de las variables cambia, escribir. ¿Sí? Y después no hay más. Después tenemos el fin acción, el final. Entonces, acá, ¿sí? Después de leer A, ingrese el segundo número. ¿Qué pasa? Nada, Eso no cambia vemos, nada. no cambia nada. Entonces, A vale 9 y B todavía no toma ningún valor. Después tenemos la sentencia leer B, que leer es una sentencia ¿de qué tipo? De ingresar datos. De ingresar datos, de entrada. Muy bien. ¿Qué dato, a qué variable le estoy asignando un valor? A, A B. tiene 9. Ujú. ¿Se modifica? No. Entonces escribo 9. Y B, tengo que ingresar algún valor. ¿Cuál, por ejemplo? 3 le ponemos. 3. Bien. Y después pregunta. Ahora pregunta. Dice, ¿A es mayor que B? Es decir, está preguntando, 9 es mayor a 3. Eso está preguntando. ¿Qué le respondemos? Que sí, verdadero. Que sí, verdadero. Entonces, ¿qué hace? Entonces, avanza y va a la siguiente instrucción. O sea, va a esta instrucción. Por verdadero va a la siguiente instrucción. ¿Y qué hace? Escribe. El número mayor es A. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna modificación en las variables? No. No, siguen siendo 9 y 3. ¿Qué haces? ¿Esa acción hace algo? ¿No hace nada entonces? Muestra a A en la pantalla poniendo adelante del texto el número mayor es A y a A se le pone el valor que tiene. Bien, entonces lo que hace esa acción es mostrar en pantalla el número mayor es 2 puntos. ¿Cuál es? 9. A es 9, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Mira acá. 9. 9. Entonces, eso muestra en pantalla. La siguiente acción, fin acción, termina la ejecución del programa. Muy bien, ¿qué pasa ahora? Cambiemos los valores. ¿Qué pasa si ya no son 9 y 3? Si no es al revés. En caso de ser al revés, no muestra nada. En el caso, vamos a suponer que ahora llegamos acá al final, ¿no es cierto? Y que A es al revés. Vamos a suponer que A vale 6, ¿no es cierto? Y B vale, ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que valer para que 7. de falso
2. 7 tendría que dar más que A. Tendría que ser mayor, ¿no es cierto? Entonces yo podría vamos a ponerle un número 52. Entonces, ahora acá pregunto. Acá la pregunta va a ser 6 es mayor a 52. ¿Qué me da? Falso. Cuando me da falso, ¿qué sucede? Entonces va al fin, termina, no realiza ninguna de las instrucciones, que en este caso hay una, podría tener más, va al fin de la sentencia sí. Y si acá hubiera algo, lo haría, pero como no hay nada, o sea, lo que hace es fin acción. Profe, si hay una acción para si el resultado es falso, ¿deja de ser una simple? Claro, que lo vemos en el ejemplo que sigue. Ok. Muy bien. Entonces, acuérdense que en ese caso, si 6 es mayor a 52, ¿muestra algo acá? ¿Muestra alguna leyenda? ¿O hace algo? ¿No? No, nada. Ven que no hay ningún escribir fuera del fin sí. Bueno, entonces, ahora dice, tenemos entonces la otra sentencia, la condicional alternativa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si es verdadero, realiza alguna acción cuando evalúa la condición, y si es falso, hace algo distinto. ¿Sí? Una o más acciones. Esto es en diagrama de flujo. Y en pseudocódigo agregamos el si no. Entonces dice si, condición, comparo dos números, lo que fuera, entonces hago una o una serie de sentencias. Por si no, es decir, por falso, realizo otras acciones u otras sentencias. ¿Sí? Lo vemos con un ejemplo. Profe. Dice, dado dos números, indicar cuál de ellos es el mayor, mostrando su valor. Bueno, vemos aquí la acción. Entonces, lo primero que me parece muy importante destacar es acción, nombre de la acción, fin acción. No olvidarse. No olvidarse, fin acción. ¿Cuántas variables tengo aquí definidas en el ambiente? 2. Muy bien, tenemos el ambiente y tenemos dos variables, ¿sí? No olvidar de escribir el punto y coma al final de cada sentencia. Comenzamos el algoritmo. ¿Qué diferencias ven aquí con respecto al algoritmo anterior? Porque aquí dice que este algoritmo, a ver, para entenderlo, dice que hay que ingresar dos números y los compara. Y ahí indica cuál es el mayor. ¿Sí? Indica cuál es el mayor. Bien. Aquí. La única diferencia es que tiene una acción si la condición es falsa. Muy bien, muy bien. Es decir, nosotros, si esto lo tuviéramos que representar en diagrama de flujo, tendríamos que poner esta condición, ¿no es cierto? Tendríamos que escribir si A es mayor a B. ¿Y qué pasa? En este caso, podemos poner verdadero y por falso, no lo voy a poner acá para no
para no tapar lo que dice. Entonces, a ver, ¿qué hacemos por verdadero? En la Imprimimos. ¿Sí? Vamos a escribir, bueno, que si depende de si es pantalla o impresora, tenemos dibujitos especiales. Aquí yo no tengo para hacerlo, por eso vamos a poner un rectángulo, ¿sí? Y podemos poner escribir y pongo lo que voy a mostrar, ¿sí? Muestro una leyenda, ¿sí? Muestro cuál es el mayor. En este caso, muestro, vamos a escribirlo tal cual, ¿les parece? Que es lo que muestro siempre entre comillas, el número mayor, ¿sí? Eso es lo que escribimos. ¿Ah? Y después puedo poner todo junto o puedo poner como dos sentencias. Puedo poner después otra flechita, ¿sí? Que diga también, acá faltaría escribir, y acá está, a ver, que ya me estoy complicando con los dibujitos. Acá vendría otro escribir. ¿Qué cosa? Si quiero mostrar el contenido de A, de la variable A. ¿Puedo escribir Escribimos así? la variable. ¿Puedo? ¿Está bien? ¿O no? No, porque no se entendería. El número es mayor que... Claro, acá ya puse Ah, ok. escribir, acá ya puse escribir, ¿ven? Y lo puse como dos, entonces sería escribir, abro paréntesis, o sea, para respetar, a ver, porque si no me van a decir que yo no estoy respetando, no. Escribir el número, ¿sí? Escribo primero lo que va entre comillas. El número es bastante largo el texto. Cierro comillas, cierro paréntesis. Vamos a borrar esto. Uy, el otro tenía que borrar. Bueno, ¿sí? Se entiende igual, profe, se ¿Se entiende igual. entiende? Ah, está, ahí está, vamos a deshacer, ahí está, y acá. Tenemos acá deshacer que nos salva siempre, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, así, entonces yo puedo tener como una sola sentencia o como dos sentencias, el escribir. Sí, profe. Muy bien, y por falso sería lo del si no. Escribir el número mayor es B. ¿Está? Por falso. ¿Sí? Y después, entonces, como ven, esto mismo que yo escribo en forma de algoritmo, lo puedo escribir en forma de pseudocódigo, lo puedo representar como diagrama de flujo. Una pregunta, ¿qué pasa en el caso? ¿Qué pasa si yo ingreso, yo les digo, ingreso como A, ingreso el valor A, y digo que A vale, le asigno cuando estoy ejecutando el algoritmo y digo que vale 56. Y después ingreso B cuando hace leer y también vale 56. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Profe, ¿Va a dar error? ¿Va a dar error? puede ser que si A no es mayor que B, entonces puede ser otra cosa, no necesariamente menor que B. Así que puede ejecutar la acción falsa.
puede imprimir Pregunto, a ver, 56. claro, yo estoy preguntando qué hace el algoritmo en este caso, en el caso de que cuando leo A y B y los números son 56, los dos tienen el mismo número. Da error porque nos faltaría Da error, agregar dice uno de otra los... acción. Nos faltaría agregar otra acción que diga que si son iguales, o sea, otra condición que diga que si son iguales, haga una acción. ¿Los demás qué opinan? ¿Da error? Sí, profe. ¿Todos opinan que da error? Sí, profe. Yo le expliqué por qué creo que no da error. Claro, claro. No da error. El algoritmo funciona mal en ese caso, pero no da error. ¿Sí? Ahí nos daría la condición del si no. Claro, o sea, yo estoy... A ver, entonces vuelvo a preguntar. En ese caso, ¿qué mostraría o no muestra nada? Error no da. Entonces, ¿qué mostraría? ¿Muestra alguna leyenda? ¿No muestra ninguna leyenda? ¿Qué Mostraría pasa? ¿Qué entonces el hace si no este porque no se algoritmo? cumple la primera. No se cumple la primera condición, entonces mostraría el si no. Mostraría Eso, como falso. ejecutaría muy bien. Eso sería, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que los valores sean iguales, ¿qué hace? En realidad ejecuta esta acción. ¿Sí? Dice, va a decir el número mayor es, y va a decir 56. En realidad va a estar mostrando esto. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿A es mayor que B? No. Entonces viene acá, viene al si no, viene por falso y ejecuta esta acción. Y después termina la estructura fin sí, que es muy importante cerrar cada estructura que abro. Las estructuras condicionales deben cerrarse. Esta es una estructura alternativa, condicional alternativa. Entonces, empiezo con sí y termino con fin sí. Y en este caso me faltaría una condición más. Otro si no, que yo puedo anidar tantas funciones como quisiera. O sea, otro sí que me permita evaluar de que si los valores son iguales. Pero en este caso, el algoritmo no da error. El algoritmo funciona mal. ¿Entienden la diferencia? O sea, no responde a mi problema. Porque no está evaluando una situación que es que los números sean iguales. ¿Sí? Daría error en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, comparar letras, bueno, acuérdense que las letras se pueden comparar, toma la primera letra, ¿no es cierto?, de la A a la Z, pero que quisiera hacer alguna acción que no corresponda, de acuerdo, así he definido variables y son de un tipo y le quiero asignar de otro tipo, eso ahí da error. Pero este es un caso en el que el programa no da error, sino que no brinda la solución adecuada a mi problema. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, les quiero mostrar. Bueno, ustedes me han mandado, todos los que me han mandado información sobre los grupos, yo se los he contestado. El resto es porque no recibí, a no ser que lo hayan hecho ahora a la mañana, que no revisé. Preguntas sobre estructuras condicionales simples y alternativas. Si ustedes siguen, tenemos condiciones, que esto lo vemos la próxima, y hay más ejemplos. ¿Sí? Pero vemos la condicional múltiple o alternativa. Vemos la próxima clase. ¿Preguntas sobre esta estructura? No, Bueno, No, profe. entonces, No, profe. volvemos al tema de los grupos. Entonces lo que voy a hacer es, ustedes sigan repasando, miren los otros ejemplos que hay de estructuras condicionales simples. Miren, aquí hay otro video, ¿sí? Y aquí hay de estructura condicional alternativa,
que son videos, enlaces a videos, donde hay ejemplos explicativos. ¿Mm? Bueno, ahora les voy a contar entonces un poquito sobre el trabajo grupal, el proyecto integrador. Profe, Sí, una cosita antes, quería preguntarle del último taller que subió, bueno, que se subió, ajá, de entrevistar a un ingeniero. sí, bueno, Eh, ¿saben qué voy a hacer? Lo que sí voy a hacer es, déjenme un momentito, voy a detener la grabación y seguimos con todas las consultas que ustedes necesiten.